Les dije que la batalla de los sentidos contra la fe de revelación a la luz del nuevo nacimiento es el punto crucial del cristianismo. Si usted entiende lo que le estoy enseñando ahora y comprende la profundidad de esto, y si entiende el nuevo nacimiento y lo que verdaderamente sucede, entonces todo lo demás en la palabra de Dios encajará como anillo a dedo y funcionará con una exactitud matemática y una precisión científica. Yo podría enseñar muy eficazmente sobre esta sección de la palabra de Dios que estoy tratando ahora por unas 15 o 20 horas, pero estoy procurando presentarles esas grandes verdades. Como les dije, no les voy a enseñar toda la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Solo les voy a enseñar las claves que ustedes podrán utilizar para entender todo versículo desde Génesis hasta Apocalipsis, y que harán que la palabra de Dios sea viva y real, para que una vez más puedan leerla y entenderla y aplicarla en sus propias vidas. Ahora, quiero que tomen sus Biblias y que vayan una vez más a Efesios 2. Parece que uno simplemente no puede dejar la gran revelación de Efesios, porque Efesios es la revelación más grande que se haya dado a la iglesia. Y en el capítulo 2, en el versículo 6, leemos: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esta es la fe de Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El gran don de Dios es la salvación por medio de la fe de Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. La primera vez que nazco, soy la hechura de mi padre y mi madre terrenales. Y cuando renazco del Espíritu de Dios, soy la hechura de Dios. Lo que Dios obró en Cristo, en el creyente, esta es su hechura, y somos salvos. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora quiero mostrarles algo. Cuando usted renace del Espíritu de Dios, es Cristo en usted. Cristo en usted. Y en ese momento, usted está en Cristo. Es una relación perpendicular. En ese momento, es Cristo en usted, de Dios hacia usted, y usted en Cristo, de usted hacia Dios. Ahora digamos que un hombre tiene 25 años de edad cuando acepta al Señor Jesucristo. Si la salvación depende de la confesión de los pecados, como se nos ha enseñado a la mayoría de nosotros en algún momento u otro, esto nos va a presentar un verdadero reto, como veremos. Lo que se le ha enseñado a la gente, especialmente en los círculos evangélicos, es algo parecido a esto. Dicen, pues vamos a tener un servicio evangélico. Y predican un gran sermón. Estos son hombres sinceros y magníficos. Así es, no dudo de la sinceridad de estos hombres. Solo cuestiono si están de acuerdo con la precisión de la palabra de Dios. Entonces llegan al cierre del servicio e invitan a la gente a pasar al frente para recibir la salvación. Y en la mayoría de los casos se oye la siguiente escritura. El ministro o el evangelista le dice al grupo que se ha reunido para recibir la salvación: oren conmigo la oración del pecador penitente. Y oran: Dios, sé propicio a mí pecador y sálvame por amor a Jesús. Entonces dice: ahora vengan y confiesen su pecado. Y ellos van y lo confiesan. ¿Se salva un hombre confesando su pecado? ¿Se salva así? Eso es lo que nos han enseñado, pero eso no es lo que la palabra dice. Uno no se salva confesando su pecado, uno se salva confesando al que salva del pecado, al Señor Jesucristo. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué sección de la palabra se encuentra el relato donde dice: Dios, sé propicio a mí pecador y sálvame? Pues en primer lugar, no dice sálvame, simplemente dice: Dios, sé propicio a mí pecador. Está escrito en los evangelios. Ustedes y yo no vivimos en el período de los evangelios. Nosotros vivimos después del día de Pentecostés en la iglesia de gracia, la iglesia de Dios. Así es, completamente diferente. Por eso es que en nuestro ministerio de investigación y enseñanza de más de 40 años hemos descubierto que la gente dice: bueno, confesé mi pecado y tengo otro sentimiento, me siento diferente por dentro. Les decimos: miren, tratamos con psiquiatras y con hombres y mujeres que muchas veces visitan a psiquiatras y ellos nos dicen que ellos se sintieron diferentes. Así que uno puede sentir algo acostado sobre el sofá del psiquiatra. Yo no les estoy hablando de sentimientos.
Les estoy hablando de renacer del Espíritu de Dios, de tener a Cristo en ustedes y de que ustedes estén en Cristo, porque los sentimientos van y vienen, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre, y la vida eterna es la vida eterna. Pues consideren esto, si la salvación depende de la confesión de los pecados. Tenemos a un hombre de 25 años de edad que va al altar para recibir salvación. Él va al altar para recibir salvación. Él confiesa un pecado y luego otro pecado. Él confiesa este pecado y ese pecado. Y a propósito, para Dios no hay tal cosa como pecados grandes y pecados pequeños, porque para Dios el pecado es el pecado. No hay grados de pecado. Los grados de pecado son cosas de sociedad. Para Dios la mentira es tan mala como el asesinato. No existen grados. No hay pecados blancos y pecados grises y otros un poquito más grises hasta llegar a pecados negros. Pero digamos que va confesando todos sus pecados. Pero mientras está delante del altar, se le olvida un pecado. Si la salvación depende de la confesión del pecado, a este hombre se le olvida confesar un pecado, ¿qué le sucede? Pues él queda para siempre, ¿qué? Sin salvación. Él queda para siempre sin salvación. Claro que sí. Acabamos de leer en Efesios que somos salvos por gracia y no por obras. La confesión del pecado es obras. Y por si no lo sabían, son obras bien duras. El doctor Weevil pasó por todo esto. Y él sabe cuán duro es. En una ocasión el doctor Weevil conoció a alguien que le dijo que la razón por la cual no tenía suficiente poder en su ministerio era que no había renacido de verdad. No había renacido de verdad. El doctor le preguntó, bueno, ¿qué hago para renacer? ¿Qué hago? Y él le dijo, pues comience por confesar su pecado. Y él le dijo, ahora, ¿cómo queremos comenzar? Y ella le dijo, de esta manera, tome una hoja de papel, y sobre esta hoja de papel, escriba todos sus pecados que ha cometido. Y al otro lado, o en otra hoja de papel, ponga todos sus puntos fuertes. Así que el doctor Weevil comenzó a hacer eso, ¿y saben con qué terminó? Terminó con unas 7 u 8 hojas de los pecados que podía recordar y como media página de lo bueno que podía recordar. Y si ustedes y yo nos pusiéramos a anotar todos nuestros pecados y puntos fuertes, no creo que nos saldría muy diferente. Pero lo que le causó al doctor el mayor problema, después de llenar todas esas hojas, fue que se quedaba despierto por la noche porque siempre se acordaba de algo que había cometido 25 años antes. Así que se levantaba y lo anotaba. Ahora, por una vez en sus vidas, consideren esto lógicamente. Digamos que este hombre tiene 25 años. ¿Cuántos pecados piensan que ha cometido en 25 años? ¿Qué les parece si le damos 2 por año? Algunos entre nosotros cometemos 2 antes del desayuno. 2 por año, digamos. En 25 años, él hubiera cometido 50 pecados. Quiero presentarles un desafío hoy. No hay nadie que pudiera sentarse ahora mismo y enumerar 50 de sus pecados. Desafío a cualquiera de ustedes a que lo hagan, de los más acabados para abajo. No pueden acordarse de 50 de sus pecados. Inténtenlo, anótenlos. Muy bien, ¿qué les parece tratar de recordar todos los pecados que han cometido durante los 25 años pasados? Se hace absurdo cuando uno se siente y lo considera bien, ¿verdad? Por eso es que uno nunca puede ser salvo por medio de confesar su pecado, porque si uno se olvidara de confesar uno, y no existe un hombre que haya vivido 10 o 15 o aún 5 años que pueda recordar todos los pecados que ha cometido. Así es, por eso nosotros no confesamos nuestro pecado, confesamos al que salva del pecado, al Señor Jesucristo. Y cuando confesamos con la boca, como dicen los Romanos, y no dice confesar los pecados, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida, y creyeres que Dios te levantó de los muertos, serás, ¿qué? Salvo. Así es. Ahora, cuando confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y soy salvo, ¿qué pasa con mis pecados? Es que arrepentirse no es confesar los pecados. Arrepentirse es confesar al que salva del pecado, al Señor Jesucristo. Eso es lo que es. Eso es el arrepentimiento. Ahora, cuando yo me arrepiento, no confieso mi pecado, confieso al Salvador, y Él borra todos mis pecados hasta el momento de mi renacer. Los borra todos y no queda ninguno en absoluto. Eso es exactamente lo que hace. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? Dice que Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones cuanto está lejos el oriente del occidente, y que los echa a lo profundo del mar, y los olvida. Ahora,
quiero hacerles una pregunta. ¿Para qué quiere usted recordarlos? ¿Para qué quiere usted recordarlos? Si Dios los olvida, si Dios no los recuerda, ¿para qué quiere usted recordarlos? Y mucha de la gente con quien yo trato aún están conscientes de sus pecados. Ellos aún están recordando algo que Dios perdonó y olvidó hace 25 años. Esto que estoy compartiendo aquí es un buen curso sobre psiquiatría. De eso no hay duda, porque apenas Dios ha perdonado, Dios ha olvidado. El hombre puede perdonar. Yo puedo perdonarle a usted, y usted me puede perdonar a mí. Pero a veces se nos hace un poco difícil olvidar, ¿cierto? Pero a Dios no. Cuando Dios perdona algo, Él lo olvida y nunca lo vuelve a recordar. Nunca lo vuelve a recordar. Así que si algo sigue surgiendo, tiene que venir de otra fuente que no sea el Dios verdadero. Y hoy en día la gente vive de somníferos y sedativos y todo lo demás porque no se pueden aguantar a sí mismos. Hombres, si solo supieran lo que recibieron en Cristo Jesús cuando se hicieron cristianos, si solo supieran que Dios hizo alejar de ellos sus pecados, cuánto está lejos el oriente y del occidente, que los echó en lo profundo del mar y que los olvidó. Damas y caballeros, si Dios los olvidó, ¿para qué quieren ustedes recordarlos? ¿Para qué quieren que otros se los recuerden? Para tenerlos en sus mentes conscientes. Si Dios lo ha olvidado, usted debería olvidarlo y comenzar a caminar por una vez en su vida con los hombros erguidos y la cabeza en alto y caminar por esa calle sabiendo que es Cristo en usted la esperanza de gloria. ¡Qué magnífico! Pero ¿qué pasa con sus pecados? Todos desaparecen en ese momento. Y en ese momento en que desaparecen, tiene a Cristo en usted. Y en ese momento preciso de renacer, usted está en Cristo. Perfecto, absolutamente perfecto en todo aspecto. Ahora quiero que vayan al libro de Hechos. Hechos, capítulo 3. Es que tengo que leer este versículo con ustedes. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Escuchen. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Borrados literalmente significa totalmente lavados sin mancha alguna. Esa es la palabra griega que se usa aquí. Arrepentíos. Arrepentirse no es confesar su pecado. Usted confiesa al que salva del pecado, ¿y qué le sucede? Dice que sus pecados, todo ese montón de pecados que usted cometió antes de renacer, que ahora Él los borra todos. Él los borra todos y nos permite comenzar con una cosa magnífica que debemos comenzar a entender, y eso es la posición y el estado del creyente. ¿Cuál es la diferencia entre la posición y el estado del creyente? Pues en mi familia terrenal, yo soy el hijo de mi padre y de mi madre. ¿Cuál es mi posición en esa familia? ¿Cuál es mi posición en esa familia? La de un hijo. Claro que sí, es la de un hijo. ¿Hasta cuándo seré un hijo en esa familia? Toda mi vida. Ahora, ¿qué de mi familia celestial? Cuando yo renazco del Espíritu de Dios, yo me uno a su familia. ¿Me quiere decir que mi Padre terrenal puede hacer algo mejor que mi Padre celestial? ¿Que una vez que mi Padre terrenal me trajo al mundo, soy su hijo toda mi vida? ¿Pero que mi Padre celestial no puede hacer un trabajo tan bueno como él y mi Padre terrenal? Yo creo que eso es casi blasfemar. Casi blasfemar. Sí, por eso que ahora tenemos que entender esto de Cristo en ustedes. Y ustedes en Cristo, que estoy tratando, y que se refiere a nuestro estado y a nuestra posición. Mi posición es un hijo en la familia de Dios, al igual que mi posición es un hijo en mi familia terrenal. Ahora mi estado en mi familia terrenal fluctuaba de vez en cuando. Porque a veces no me portaba como niño bueno. Eso es. Pero cuando no me portaba como niño bueno, ¿seguía siendo hijo de mi Padre terrenal? Sí. Quizás a él no le gustaba tener que admitirlo, pero lo era. Aún era su hijo. ¿Por qué? Porque él tenía su simiente en mí. No había forma en que pudiera cambiar eso. Yo seguía siguiendo su hijo porque tenía su simiente en mí. Mi posición en mi familia terrenal era la de un hijo. Pero cuando rompía una ventana o hacía alguna otra cosa mala, mi estado fluctuaba. En ciertos casos fluctuó tanto que me tuvo que dar una paliza. Pero aun cuando me tuvo que dar una paliza, él era mi padre y yo era su hijo, ¿comprenden? Él no podía deshacerse de mí, debido a la simiente. Esa es la razón. Ahora, escuchen esto. La primera epístola de Juan, capítulo 3,
versículo 2. 1 de Juan 3, 2. Amados, ahora, A-H-O-R-A, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amados, ahora somos hijos de Dios. Pues soy hijo de mi Padre terrenal, en la categoría de cuerpo y alma, ¿verdad? Eso me hace hijo de mi Padre terrenal, pero yo también soy hijo de Dios porque he renacido del Espíritu de Dios. Tengo su simiente en mí. Tengo su Espíritu, su simiente en mí. Así que esto me da la posición de un hijo en la familia de mi Padre Celestial. Ahora mi estado en esa familia depende de mi andar, de cómo ando según la palabra de Dios cuando yo soy su hijo. Igual que con mi Padre terrenal. Mi posición en la familia de mi Padre siempre fue la de un hijo. Ahora bien, si mi papá me daba una orden y si yo la llevaba a cabo, mi estado siempre estaba alineado con mi posición, eso es. Pero si no la llevaba a cabo, si no llevaba a cabo lo que el hombre de cuerpo y alma había de hacer, aún era hijo de mi Padre, pero mi estado había fluctuado. Ahora, ¿qué podría hacer para estar de nuevo en la alineación y la armonía que se necesita en una familia? Pues yo iba a mi padre y le decía, pues papá, lo siento. ¿Y saben qué? Él siempre me perdonaba. Qué maravilloso, ¿no? Y hasta la fecha sigo siendo su hijo. Así que mi filiación no depende de ninguna manera de lo que yo hago, pero mi estado depende totalmente de lo que yo hago. Ahora, ¿qué de un hijo de Dios? Amados, dice, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Muy bien, aquí lo tienen. En el mismo momento en que usted renace, es Cristo en usted. Y en ese momento usted está en Cristo. Usted está en Cristo porque usted ha confesado con su boca que Jesús es el Señor. Usted ha creído que Dios le levantó de los muertos. Usted ha renacido del Espíritu de Dios. Tiene a Cristo en usted, la esperanza de gloria. En ese momento usted está en Él. Esa es la alineación y la armonía perfectas. Muy bien. Digamos que eso me sucedió a mí. Yo sigo andando, no se me ha enseñado mucho de la palabra de Dios, así que al día siguiente yo peco. Cometo un pecado al día siguiente y cometo otro ese mismo día. Ahora, después de recibir la salvación, todos mis antiguos pecados han sido borrados, pero estos que acabo de cometer son nuevos, y yo me puedo acordar de los nuevos. Claro que sí. Ahora mi estado ha fluctuado, me he apartado. ¿Por qué? Porque he pecado. Ahora bien, yo puedo recordar esos pecados porque acabo de cometerlos, como en mi familia terrenal. Cuando rompí la ventana, eso lo podía recordar porque acababa de cometerlo. Ahora, ¿cómo vuelvo a estar en alineación y armonía? ¿Cómo vuelvo a estar en una relación perpendicular con mi Padre Celestial? Oiga, cuando me he alejado de Dios, ¿sigo siendo su hijo? Por supuesto, yo soy su hijo, pero me he alejado de Él. Yo he roto comunión. Ahora, ¿cómo vuelvo a estar en comunión? ¿Cómo logro estar en esa alineación y armonía perfectas? Porque si usted quiere respuestas a sus oraciones, usted tiene que estar en alineación y armonía. Usted tiene que estar en alineación y armonía. Lo mismo que si usted quiere usar el automóvil, tiene que estar en alineación y armonía con su Padre terrenal, o Él le dirá que se quede en casa. Si usted quiere recibir algo de Dios, tendrá que estar en una relación perpendicular con Él. Tendrá que estar en alineación y armonía. No es suficiente que Dios esté en usted, sino que usted tiene que estar en Él. Cristo en usted es filiación. Usted en Cristo es su andar. Eso es estar en comunión. Es que decimos que Dios es el Padre de todos y que todos los hombres son hermanos. ¡Qué basura! Todos lo hemos oído en las iglesias, pero es pura basura. ¿Saben por qué? Quieren decirnos que Dios es el Padre de todos y que por lo tanto todos los hombres son hermanos y todo el mundo es mi hermano. Esa es una mentira diabólica. Sí, señor. ¿Saben de quién es Dios es el Padre? De aquellos que Él ha engendrado. Un Padre terrenal solo es el Padre de aquellos niños que Él ha engendrado. Usted es el Padre de aquellos que usted ha engendrado. Así es. Dios solo es el Padre de los hijos que Él ha engendrado. Aquellos que son sus hijos
son mis hermanos espirituales. Así que si usted quiere hablar de Dios como el Padre y de los hombres como hermanos, usted tiene que hablar de aquellos que Dios engendró. Porque Dios no es el Padre de todos esos imbéciles en el mundo que no creen nada, que rechazan la Biblia, que nieguen la palabra de Dios. No me importa si ocupan cada púlpito en cada iglesia en el mundo. Eso no influye un comino a Dios. Dios solo es el Padre de aquellos que Él ha engendrado. Ahora, ¿cómo puedo remediar esta comunión rota? ¿Cómo puedo remediar el estar fuera de alineación y armonía? Pues escuchen, en 1 Juan, capítulo 1, 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ahora está hablando de confesión de pecados. Este es el versículo que utilizan en los servicios evangélicos y predican sobre él y dicen, acérquense al altar y confiesen su pecado. Esto no tiene nada que ver con la salvación. Tiene mucho que ver con restablecer alineación y armonía después de ser salvo. Así es, después de ser salvo. Porque cuando uno es salvo y entonces peca, está fuera de alineación y armonía y necesita restablecerlas. Esto habla de confesar el pecado. Pues si vamos a confesar nuestro pecado, eso no es la salvación, eso es la confesión de pecado. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí dice que si confesamos nuestros pecados, si los confesamos, ¿qué pecados? Aquellos que lo haya cometido después de ser salvo. De esos me puedo acordar, por supuesto. Bueno, ¿qué significa confesarlo? Decírselo al Padre. No hay que andar por toda la ciudad diciéndoselo a María Mágica y todo el mundo. No, no, no. Usted lo confiesa. ¿Y qué significa confesarlo? Simplemente decirle, igual que con mi Padre terrenal, simplemente le digo, pues papá, lo siento. A mi Padre celestial le digo, pues Padre, lo siento. Eso es lo que significa confesarlo. Así que confieso mi pecado, lo confieso. Eso es confesar el pecado. Me puedo acordar de los pecados que acabo de cometer. Se los confieso a mi Padre celestial. Si confesamos nuestros pecados, el Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, habiéndolos confesado, ¿qué pasa con estos pecados que he confesado? Él nos ha limpiado de toda maldad. Es que el pecado es maldad, aún después de ser salvo. Así que, ¿cómo me deshago de esto? Confesando mi pecado. Usted se acerca a Él y usted dice, bueno Padre, lo siento. Y cuando lo confiesa, dice, si lo confiesa, si usted lo confiesa, si usted lo hace, dice, Él es fiel. ¿Cuántas veces? Bueno, ¿cuántas veces necesito confesar? Él siempre es fiel. El Dios es fiel y justo para perdonar toditos nuestros pecados, nuestra comunión rota, y limpiarnos de toda maldad. Y entonces volvemos a estar en alineación y armonía perfectas. Entonces usted puede orar y recibir respuestas a las oraciones, y los cielos no serán de bronce. Entonces usted puede andar delante de Dios y recibir las peticiones que usted le hace. ¿Por qué? Porque está en alineación y armonía. La razón por la cual tanta gente no recibe respuestas a sus oraciones es porque está fuera de comunión. Y si solo supieran que si confesaran su comunión rota, estarían nuevamente en alineación y armonía y en comunión con Dios. Es Cristo en usted y usted en Cristo. Y esa es la grandeza del andar, porque allí está el poder para recibir respuestas a las oraciones.